Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión y ahora vamos a hablar de inteligencia, pero emocional. Saben que también tenemos últimamente la inteligencia artificial, pero vamos a hablar de algo que nos lleva más hacia la persona, que es la inteligencia emocional. Y para eso tenemos a Antonia Villanueva. Antonia, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a empezar desde el principio, Sí, claro. sí, sí. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es algo que tenemos que estar conscientes de lo que sentimos en cada momento. Es decir, la emoción que nos viene, ser conscientes y saber por qué nos viene. No es tanto como aplacarla o retenerla, no, es meditar. ¿Por qué tengo esta emoción en este momento? ¿Por qué la siento? Y a través de eso, pues ya la sé gestionar. Si no soy consciente de lo que siento, ¿cómo lo voy a gestionar? Pero claro, por ejemplo, yo estoy muy cabreado, ¿no? Sí, Por cualquier sí. cosa que pasa en mi casa. Sí. Es decir, si intento, ¿no?, razonar o aplicarlo de la inteligencia emocional, puedo Sí. reconducirlo. La emoción, El cabreo lo tiene. la emoción en sí no se puede reconducir porque son unos segundos. Lo que sí se puede reconducir es el sentimiento, porque el sentimiento es la emoción más lo que pienso. Entonces, lo que pienso es lo que me va a llevar a un sentimiento de más cabreo o más enfado o lo que sea. Entonces, lo que hacemos normalmente el ser humano es culpabilizar al otro. Es decir, o la otra persona. Sí, la culpa es tuya, ¿no? Sí, es decir, fíjate lo que me dijo, cómo me lo dijo, por qué me lo dijo. Entonces, ese pensamiento, porque realmente la ira es una emoción que es física y emocional, es decir, no es algo que yo puedo controlar. Ahora, tiene una raíz. ¿Qué pasa si la alimento con el pensamiento? ¿Cómo la voy a pensar? ¿Cómo hace el ser humano? ¿Cómo hacemos todos? Es que fíjate lo que me dijo, cómo me lo dijo, normal que me irritara. Sin embargo, la inteligencia emocional es ir más al yo, es realmente qué me produjo el enfado, qué me produjo la ira. Eso es la gestión de la emoción. Pero claro, la inteligencia, a lo mejor alguien no es muy inteligente, pero puede aplicar la inteligencia emocional, es a lo que me refiero, ¿no? Es decir, oye, yo en mi vida no soy nada inteligente, pero sí sé. Sí, además esto yo creo que es lo más fácil, porque si, por ejemplo, otro tipo de inteligencias, pues tengo que usar unas herramientas. Sin embargo, yo creo, vamos, es una cosa que pienso yo, que como es mío, es fácil, porque es solo pensar que sentí. Entonces es muy fácil, porque está dentro de mí, no tengo que ir a ningún sitio a aprenderlo. Lo que pasa es que no es fácil, ni es agradable pensar que es que soy yo la que no soporto que me corrija. ¿Y cómo se trabaja para que cómo empezamos a trabajar lo de la inteligencia emocional? Porque claro, no sé, entonces primero tendrás que conocerte a ti mismo. Exactamente, exactamente. Entonces yo lo que hago es escribir. Es decir, primero escribo lo superficial, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿no? Domingo, fíjate lo que me dijo en la entrevista, ¿no? Entonces, primero empiezo por lo fácil, que es lo que todo el mundo ve, ¿no? Fíjate lo que me dijo Domingo. Después es, vale, pero ¿por qué me molestó lo que me dijo Domingo? Entonces, seguimos escribiendo, al final todos llegamos a la raíz. Entonces, si realmente el escribir nos ayuda, porque el hecho de escribir, de implantar lo que estamos pensando, es una forma muy fácil de llegar al subconsciente, que realmente todo está en el subconsciente. Pero, ¿cómo empezamos precisamente? Es decir, vale, nos tenemos que conocer, pero ¿hay algún método, no? Sí, lo que te estoy diciendo, escribir, ser consciente. Porque si lo pensamos, el pensamiento es muy vago. Entonces, si lo puedo pensar ahora, ya sé que tengo que aprender eso. Pero no es consciencia. Entonces, la consciencia es a través de escribir. Luego también está el eneagrama, que te enseña mucho tus debilidades y tus fortalezas. Ahora, yo lo que uso mucho es el escribir, porque la inteligencia emocional no es, ya lo aprendí, ya tengo paz mental, ya tengo paz interior, ya está. No, porque en otra circunstancia me va a irritar otra cosa. Entonces es una cosa que hay que hacer continuamente. Claro, porque al final se puede aplicar en todos los campos de la todos vida, los ¿no? campos, Es decir, no es lo mismo a lo mejor por ejemplo, en tu trabajo, ¿no? Que tú dices, lo estoy pasando mal, ¿no? Me estoy agobiando por todo tipo, ¿no? O en tu casa, es decir, me imagino que habrá que ir aplicándolo, ¿no? Sí, aparte, que es una de las, como tú bien dices, la primera parte es el autoconocimiento. El autoconocimiento, yo no soy Antonia la ama de casa, soy Antonia la trabajadora, soy la Antonia madre, soy la Antonia, es decir, la inteligencia emocional es eso, es primero me conozco. Lo que pasa es que a veces también es difícil conocernos a nosotros mismos, ¿no? Porque a lo mejor tú dices,
la gente puede decir, es que este tío es un antipático, ¿no? Y tú nunca aceptas que tú eres antipático, porque dices, no, yo me conozco a mí mismo, pero yo soy un tío genial, ¿no? Sí, Me por eso refiero que que lo más importante es la autocrítica. Claro, La por eso. autocrítica. Es Eso, decir, pero no, es lo más importante y lo más difícil. es lo más difícil, es muy difícil, porque nosotros somos muy benevolentes con nosotros. Claro. El otro es el malo siempre, o la mala. Pero ¿cómo nosotros se puede hacer esa autocrítica? ¿Cómo? Desde la honestidad, es decir, partiendo de como si estuvieras tú solo, ¿no? O tú sola. Entonces estás en una situación y dices, bueno, realmente, ¿qué me afectó? ¿Por qué me afectó? Pero olvidándonos de la otra persona. Si está la otra persona presente, todo es culpa de la otra persona. Es solo nosotros, a ver, ¿qué fue? Además ir a la raíz, la esencia, ¿qué fue lo primero que te molestó? Que me dijera tienes que. Y a mí nadie me dice tienes que. Es que no, esa es la raíz. Yo al final veo muchas veces, ¿no? Veo gente que te dice, es que yo soy así, ¿no? Y yo soy así, y lo siento, pero soy así. Claro, si ya tú dices que tú eres así, como que va a ser imposible cambiar, ¿no? Bien, eso es otro tema, es decir, sí, eso es verdad. Y cuando alguien dice yo soy así, esa persona autocrítica cero. Te está diciendo ya que no vayas por donde vayas. Es que yo no entro en eso, yo no entro, por ejemplo, si yo estoy con Juanita, con una discusión, un debate, y ella me dice soy así, me da igual, porque mi autoconocimiento no depende del otro. Solo depende de mí, de cómo yo sé gestionar eso que me está diciendo de soy así, cómo sé gestionar mi emoción, cómo sé gestionar mi sentimiento. Entonces, a mí no me afecta lo que los demás me digan, porque es suyo. Entonces, lo que tengo que ver es, yo quiero cambiar esto, a mí me afecta, pero no porque tú me digas que tengo que cambiarlo. Tengo que cambiar lo que a mí me afecta, lo que me está llevando a una emoción de ira, o una emoción de inseguridad, o una emoción de... estoy fatal. Es que se habla cuando es de la inteligencia emocional, es decir, si tú sabes eso, al final en tu vida te abre muchas puertas, muchísimas, ¿no? Más que te cierra. Exactamente, porque la inteligencia emocional son 5 componentes, ¿no? Como bien has dicho, primero es el autoconocimiento. Entonces, si me conozco, me autorregulo. Pero autorregular no es, ay, pues no le voy a hacer caso a Juanita o a Menganito. No, autorregularme es, bueno, pues cada vez que me digan tienes que, voy a tomármelo como realmente es, como una opinión o lo que sea. Entonces me estoy autorregulando para la próxima vez que oiga lo que yo ya sé que me afecta, que eso es el autoconocimiento, que es lo que realmente me afecta a mí. Entonces cuando ya lo conozco, pues me autorregulo. Entonces cuando me autorregulo, pues ya me motivo, porque digo, ay mira, yo lo aprendí. Entonces me motivo. Después, una vez que yo tengo eso que es intrínseco, ya viene la segunda parte, que es las relaciones con los demás, y que son 2 componentes, la empatía. Yo no puedo saber qué estás sintiendo si yo no sé lo que siento. Es decir, si a mí me molesta que tienes que, y veo que a ti también, digo, claro, normal, pues eso tienes esa emoción. No. Entonces, si yo me conozco, te puedo conocer. Si yo entiendo mis emociones, entiendo tu emoción. Entender no significa estar de acuerdo, simplemente comprender, nada más. Habría que aplicar mucho eso a los políticos, entonces, dirían, sí. Lo de la empatía. Y la quinta parte ya es habilidades sociales. La habilidad social es escuchativa, observación. Si yo, claro, ¿cómo me conozco? Observando mi postura corporal, no es lo mismo que estar así, ¿no? Entonces, si yo entonces yo también observo mi postura, fíjate cómo estabas cuando te hablo, también te fijas en la otra persona. Y también tienes lo más importante, que es asertividad. Asertividad es decir, defender mis derechos de la forma correcta, respetando tus derechos y opiniones. Entonces, pero todo basa desde el autoconocimiento, porque si no me conozco, si no me sé gestionar, ¿cómo voy a gestionar esta conversación? O sea que claro, el conseguir todo eso no es tan fácil, ¿eh? Digo, es un proceso que lleva tiempo. No se puede empezar con todo. Hay que empezar con la emoción que más te molesta, es decir, no sé, si tengo vergüenza, si esa emoción es la que más florece en mí, pues voy a empezar por esa, porque me produce mi vergüenza. No podemos, es igual que los cambios de actitud, no podemos decir, tengo que cambiar esto, esto y esto, ¿no? Tendré que cambiar por lo que más me molesta de mí. Sí, hablabas de esas emociones básicas de miedo, tristeza, ira, alegría, asco, ¿no? Sí, claro, que por ejemplo te paraliza, ¿no? Hay muchas cosas que tú dices, ves algo y el miedo, ¿no? El miedo... Sí. ¿no? Sí. O el asco, que a veces dices que estoy paralizado totalmente. Exactamente, que en principio son esenciales, si no, no estaríamos en el 2024. Y también es verdad lo que estás diciendo. Entonces tengo que ver qué es la que
más me paraliza, como tú bien dices, que es la que más me hace estar incómoda, o incómodo, ¿no? Que es lo que más me hace estar mal. Entonces, empezar por esa. Y luego hacer yo, por ejemplo, cuando yo siempre. Ahora estoy aquí, pero como si estoy tomando café con una amiga o un amigo, o estoy trabajando, yo cuando llego a casa me hago un psicoanálisis, no de las personas. Primero, no soy psicóloga, y segundo, que cada uno trabajes lo suyo. Entonces yo me hago un psicoanálisis de mí y empiezo. No, es que fíjate, aquí trataste de imponerte, aquí trataste de no sé qué, claro, y por eso te irritaste. Ah, vale, entonces la próxima vez lo hago así. Entonces yo estoy siempre escribiendo y psicoanalizándome. Porque a veces se habla de lo de la inteligencia emocional, que al final dice, es que esta persona, es lo que yo hablaba, no es muy, pero la inteligencia emocional te hace llevar, es decir, te hace ser incluso mejor profesional, incluso terminar alguna carrera, es decir, todo eso te va... Exactamente, porque por ejemplo, imagínate que tú y yo estamos tomando un café, somos amigos, y yo quiero algo. Entonces tú me dices, pero es que no tienes los estudios suficientes, porque para eso creo que también hace falta no sé qué, y es verdad lo que la persona que está contigo te lo dice. Entonces te viene la emoción del miedo. Si no la gestiono, la emoción no se puede gestionar, pero sí el sentimiento, porque luego yo sigo con el pensamiento. Es verdad lo que me dijo, es verdad, ¿y qué pretendo yo? Entonces, al final te llega el sentimiento de poca autoestima, el de verte poca cosa, y entonces eso no te hace salir con la fuerza necesaria para conseguir tus objetivos. Aparte, si te conoces muy bien, tienes la autoestima alta. Si te gestionas bien, tienes más imaginación. Luchas por lo que quieres, porque te conoces. Es decir, conocerse no es ser perfecto, es, vale, tengo esta debilidad y tengo esta fortaleza. Hoy voy a aprovecharme de esta fortaleza. Y con esta fortaleza puedo conseguir eso que quiero. Eso no lo sabe tu amigo ni lo sabe tu primo. Lo que pasa es que, claro, que hoy día la teoría a veces, ¿no? Es decir, yo me conozco, sé cuáles son mis debilidades. Lo que pasa es que después actuar para cambiar esas debilidades es lo complicado. Creo yo, ¿eh? Por lo que a veces vemos, es bonito decir, tengo que cambiar esto. Claro. Es como decir, mira, me sobran no sé cuántos kilos y sé que tengo que hacer deporte, pero hacer el deporte cuesta, ¿no? Y en este caso creo yo, ¿no? Que tú dices, me conozco, pero dar ese paso, claro, no sé yo cómo se puede hacer. Yo, en mi caso, voy a hablar de mi caso, es decir, yo no... Y yo creo que lo que me pasa, a mí le pasa a todo el mundo, es decir, cuando hay un cambio en tu vida es cuando lo necesitas. Yo, por ejemplo, tuve una infancia muy dura y entonces yo aprendí a pensar lo que sentía, cómo lo sentía, porque no podía cambiar la figura materna y la figura paterna que me tocó, no puedes cambiar al otro, solo puedes cambiar tú para subsistir en esa situación. Y entonces yo aprendí a, bueno, cómo lo hago, cómo lo llevo, cómo hago que no me afecte, cómo hago que no me afecte que me llamen tonta, cómo hago para que no me afecte. Entonces, más que pensar, fíjate que me llaman tonta, fíjate que me llaman no sé qué, fíjate que me dice mi amiga no sirves para nada, y más que culpabilizar al otro, lo que yo hice, que eso es inteligencia emocional, es, vale, ¿cómo hago para que no me afecte? Y voy a conocerme. Y entonces yo tengo, como cualquier persona, estas debilidades y también tengo fortalezas. Entonces me agarré a las fortalezas. Entonces ahí fui yo inconscientemente desarrollando la inteligencia emocional. Y después la estudié en la universidad y saqué la titulación. Lo que está claro es que primero entonces hay que conocerse, mirarnos en el espejo y decirnos la verdad, ¿no? Desde la honradez. Decirnos la verdad, ¿no? Si tú eres imbécil, dítelo. Oye, soy imbécil. Y a partir de ahí decir, oye, no, pero es verdad. Es verdad, es verdad, ¿no? es verdad. Soy mala persona, lo sé, porque a veces hay gente que le gusta ser mala persona. A eso ya yo creo que es imposible. La inteligencia artificial, si les haría falta para eso. Digo, emocional, yo creo que todo el mundo no creo que lo pueda hacer también. No. Es decir, todo el mundo lo puede hacer. Lo que pasa que no todo el mundo quiere hacerlo. Exacto, está dispuesto a hacerlo. Es decir, es como ir al gimnasio. Yo no voy al gimnasio. Yo puedo ir al gimnasio. Y yo debería ir al gimnasio. Y yo debería hacer deporte. Pero ¿qué pasa? Que aún no llegué al fondo de decir, tienes que ir.
Entonces, cuando llegamos al fondo y decimos tengo que hacerlo, es cuando realmente todos tenemos las mismas capacidades. No es que yo tenga más capacidad que tú, todos tenemos la misma capacidad. No, y a veces lo de la inteligencia emocional hace que si tienes debilidades las puedas precisamente superar por todo lo que haces, ¿no? Y cambiarlas. Hay veces que dicen, mira, esta persona es muy inteligente, pero no ha terminado nada, y a lo mejor no eres muy inteligente, pero tu capacidad de inteligencia emocional hace que puedas terminar precisamente por eso. Y oye, pues lo hago por aquí, ¿no? Exactamente. ¿No? Pero eso es lo complicado, ¿eh? Y la debilidad no solamente es, por ejemplo, mi debilidad, la impuntualidad, ¿no? Por ejemplo, es una de mis debilidades. No es decir, vale, es que como yo soy impuntual y la conozco, pues voy a llegar tarde. No, es... por ejemplo, hay esa debilidad, digo, ¿cómo hago para cambiarla? Pues yo, por ejemplo, para venir aquí, mi mente fue 10:30, ¿no? Porque yo sé mi debilidad, que llego tarde a todas partes, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No solamente es decir, la conozco, porque después mi debilidad que me va a llevar a la ira. Me voy a enfadar, voy a llegar aquí irritada y cualquier cosa que me digas me voy a irritar. Pero ¿cuál es la base, la semillita? Mi impuntualidad. Es decir, poner el despertador antes. Eso es. Eso es la inteligencia emocional. Claro. Que tú dices, oye, tengo que ser inteligente para no, si sé que voy a hacerlo mal, pues ya lo hago antes, ¿no? Porque luego esta es la emoción esa que no puedes controlar, que estás irritable. Sí, después ya estás cabreado todo el día. Sí. Ya estás cabreado todo el día. Sí. Pues Antonia, que hay que utilizar la inteligencia emocional para todo en la vida. Para todo. Y en el trabajo, es decir, si además no es egoísmo, es decir, si yo estoy en yo cómo hacer esto mejor, como, por ejemplo, tengo un cliente y me ha dicho esto, si yo no tengo nada que ver, entonces me psicoanalizo. No tengo que ver, es suyo, ya no me afecta porque es suyo. Es como si yo estoy irritable, es mío. Entonces es ir cada momento psicoanalizando y decir, bueno, pues esto es del señor o de la señora que vino, esta clienta o este cliente que vino irritable, ¿no? Luego, cuando es mío, decir, Antonia, aquí, este tono. Entonces, es algo continuo, es estar consciente en el pensamiento, porque el pensamiento viene antes de la emoción. No es algo que tú dices, mira, ya me lo he estudiado y lo dejo, y no, esto es una cosa... Es continuo. Todos los días tienes que aplicar esa inteligencia emocional. Exactamente. Para cualquier parte. Exactamente. Y ahora que empiezan las vacaciones que tienes a todos los niños dentro en tu casa, ¿cómo se aplica a todos esos chiquillos que tienes ahí? ¿Que se le puede aplicar algo? Tú no puedes, ni tú, ni yo, ni nadie, conocer a nadie si no te conoces. Si tú no sabes realmente el motivo por qué tú te irritas, no puedes comprender por qué tu hijo se irrita. Entonces, primero hay que empezar por a trabajarla. Entonces, si tú te irritas cuando, por ejemplo, un ejemplo, yo me emociono mucho si voy de viaje, entonces me emociono, me pongo nerviosa, entonces estoy muy irritable. Entonces entiendo que mi hijo, con la emoción de que mañana nos vamos a Walt Disney, se irrite. Entonces lo voy a comprender. Entonces si lo voy a comprender, lo voy a entender y lo sabré manejar mejor. Bueno, ya saben, apliquen, primero hay que conocerse, que yo creo que eso es lo complicado. Sí, porque a veces hay que estar atentos. Nos negamos a saber lo que somos, ¿no? Sí. Pero hay que empezar por ahí. Sí. Si es la base. No hay nada más que hacer, ¿no? Exactamente. Bueno, Antonia, gracias. A vosotros. Ya saben, intente aplicarlo, mirarse en el espejo, ¿no? Apuntarlo, ¿no? Todas esas cosas que tú creas y a partir de ahí empezar a trabajarlo. Exactamente. ¿No? Hacer ese esfuerzo. Nosotros ahora nos vamos a ir hasta la fiesta de San Marcial, el patrón de Lanzarote. Nacho Romero daba el pregón este pasado fin de semana. Lo vamos a ver un pequeño resumen y con eso pues nada, ya le dejamos, pero nosotros ya le despedimos, pero les queremos ver aquí mañana a la misma hora para contarles nuevas historias. Así que con el pregón de San Marcial del Rubicón. Galería Marariana, refugiado nativo, enfilado viento que secciona tus perennes calles, escoge frágiles piezas sin agarre al severo suelo, agazapado las despobladas casas del alba, barriendo un rudo pasado de llanto sin consuelo. Encarcelado isleño, huiste del litoral buscando refugio en las montañas, vigía de fieros ataques de piratas esclavistas, sosteniendo la tensión del miedo
desde su atalaya, batallando contra el giro que el sol destina. Prófugo sin delito, esclavizado a la tierra, a la pesca y al ganado, al pago de una deuda eterna a los viles amos. Emigraste cuando ya el peso fue inhumano, enviando misivas a padres y a hermanos. Inevitable pérdida, desapareció la ciudad del Rubicón sin perdón. Caminó San Marcial de la costa a la montaña, se perdió la sede episcopal frente a Las Palmas, se liquidó el ayuntamiento dentro de Yaiza. Novelada existencia, hipertérrita vecindad, sin complejo ni miedo, brazos que se extienden en abrazos de soporte, retos de un pasado, narrado en esencia, restos de un presente, ficcionado con decencia. Aparecida Mararía, ni las noches ni los días calman la sed de un pasado añorado por el propio FEMES, donde todos aplauden el estilo del escritor Rafael, la épica dramática de vivir en el Edén. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y para finalizar este pregón me gustaría instar al Ayuntamiento de Yaiza, que tenemos a su alcalde, concejal de festejos, a una humilde propuesta, con voz pero sin voto, que en cierto modo dignifique la importancia del pueblo de FEMES en la historia. Propongo la creación en el Ayuntamiento de una tenencia de alcaldía o concejalía con el nombre de FEMES, sin pretensiones secesionistas, solo con la finalidad honorífica y quizás de mayor gestión sectorial. Se estaría enalteciendo la historia del desaparecido municipio de FEMES y de su gente. Desde aquí les invito a todos y todas a que disfruten de los actos programados de las fiestas de San Marcial del Rubicón. ¡Viva FEMES! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Marcial! ¡Viva!